Realmente he tardado un poco en hacer algo que debía haber hecho en su momento, pero la verdad es que tenía otros problemas personales que me estaban ocupando y era justamente una merecida respuesta a los intelectuales cómplices con la dictadura cubana, con el desgobierno cubano, muchos de los cuales fueron también firmantes de una oprobiosa carta similar en el 2003, en este caso en apoyo al dictador mayor y asémila Fidel Hipólito Castro Ruz, justamente cuando determinó unilateralmente y secundado por sus bufones que había que asesinar a los 3 muchachos que habían decidido escapar de aquel régimen oprobioso a los Estados Unidos robando una lancha en el puerto de Regla, la lanchita de Regla que conocemos nosotros todos los cubanos que cruzan la bahía, al igual que la de Casablanca. Por aquella época, si mal no recuerdan, había ocurrido también tempranamente otro oprobioso acto en la historia de la nación cubana, que fue el llevar a prisión a 75 personas firmantes del proyecto Varela y los cuales tenían un activismo cívico dentro de la sociedad cubana bastante poco conocido dentro de nosotros, justamente porque sabemos que la manera de poder lograr algo en Cuba básicamente durante todos estos años ha sido mediante el secretismo, en lo que se reconoció como la primavera negra de Cuba. Yo realmente siempre, cuando oigo hablar de la noche, de lo negro y demás, siempre me llama un poco la atención y preferiría, realmente respeto mucho una obra que fue paradigmática para mí, que fue Cómo llegó la noche, pero realmente la noche no es símbolo de lo que es la dictadura de Cuba. Realmente la dictadura de Cuba es una sombra oscura que no permite que se distinga entre el día y la noche. Eso es lo que es esa dictadura, básicamente, si vamos a buscar algún eufemismo. Entonces, sin mayor dilación, quiero entrar en términos de la carta y analizarlas de conjunto con ustedes. La carta básicamente comienza. Yo siempre pienso y me recuerdo en una frase que aprendí, una frase popular, pero que la aprendí de mi hermana realmente, que dice: excusa no pedida, acusación manifiesta. En aquel momento, Fidel ordena a su séquito de bufones intelectuales justamente que hicieran una carta de intelectuales en apoyo a él, a la revolución, a la mal llamada revolución cubana, porque los intelectuales del mundo, ese peso intelectual europeo que aupó a Fidel Castro y a su maldita revolución, se le había virado. Recuerdo que una de las puntas de esa lanza fue Saramago, cuando dijo: hasta aquí Cuba, como diciendo, ya esto es demasiado, demasiado ya para mi vista, para mis oídos. No, nunca es demasiado. De los regímenes comunistas, nunca es demasiado. Nunca hay un límite. Siempre se puede llegar a más. Conocen muy bien los mecanismos de torturas, conocen muy bien cómo poder usar armas biológicas y conocen muy bien cómo destruir la integridad de una familia o pretender destruir la integridad de una familia engendrando un lazo de dolor profundo. Y eso lo hemos vivido la mayoría de los cubanos, muchos de los que se exiliaron, muchos de los que en aquel entonces no contaban con estos medios para poder hacer públicas sus denuncias sobre cómo salieron de Cuba y cómo fueron hostigados, violentados, algunos violados sexualmente y otros transgredidos en su cuerpo con electroshock, acusándolos de locos simplemente porque tenían una opinión política diferente, porque tenían un nivel de razonamiento diferente y sobre todo porque tenían más que inteligencia o que deseos de libertad, tenían un sentido pragmático de lo que era la verdad, es decir, no mentirse a sí mismo. Yo pienso que la verdad carece de valor secundario
cuando tú la aplicas a ti mismo. Es decir, la verdad tiene valor en sí mismo. Y por eso es que esta carta me parece, obviamente, que es el espejo de la gran mentira, porque ninguno de estos firmantes se creen esencialmente lo que está escrito allá adentro. Y otros tantos que ya han tenido la capacidad de reflexionar, particularmente Silvio Rodríguez, el cantautor Silvio Rodríguez, que no salgo en defensa de él, ni salgo en detrimento de su persona. Simplemente hay un grupo de nombres que no aparecen firmando nuevamente esta carta, secundadas por intelectuales. Por supuesto, intelectuales, algunos de los cuales yo conozco, algunos de los cuales yo he estado en sus casas, algunos de los cuales sé de qué son capaces y cuánto han mentido por ganar un poco de dinero en sus bolsillos y sobrevivir como bufones en la corte de esa pseudomonarquía de los Castros. Pues bien, la carta comienza así: somos parte de los millones de cubanas y cubanos, sí, porque ahora ustedes saben que se estila con esta ideología de género, que a mí me llama un poco la atención porque hay veces que no sé si se refiere al singular o plural, pero bueno, vamos a no disgregarnos. Entonces, para mí cubanos, ¿no? Como es en el correcto español, formados por la revolución, primero, formados por la revolución, millones de cubanos. Ninguna revolución forma ni a millones ni a un individuo. Los individuos se forman en sí mismos y reciben el conocimiento, reciben la cátedra de otros maestros. Pero imagínense que fuéramos, bueno, es que básicamente hemos tenido también en general muy malos maestros, pero imagínense que el hecho justamente de la enseñanza, de esa enseñanza griega, era que tu alumno, que lo que significa alumno es el individuo desprovisto de conocimiento, sea capaz de apropiarse no solo del conocimiento del profesor, sino de superarlo. Ese era el objetivo de la educación en la antigua Grecia y la máxima que debería de ser hasta nuestros días. Pero obviamente ninguna revolución forma a un individuo. La revolución lo que deforma el contexto que existía, por eso surge la revolución. Y desgraciadamente la mayoría de ellas son caóticas, la mayoría de ellas se llevan a quienes no comulgan con ese proceso revolucionario y a quienes por asomo deciden tomar partido por sí mismo e ir en contra de ese supuesto ideal que ha llevado a la revolución. Y de eso son todas, no escapa ninguna. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántos inocentes murieron? ¿Y cuántos intelectuales, realmente intelectuales, hacedores de obra histórica, no de los que escriben la historia, sino de los que la hacen, la historia tanto en el arte como en las ciencias naturales, y en general sobre la medicina, sobre todo lo que se aplica al quehacer del ser humano? Entonces, imagínense que además, como cuando ellos se refieren así a formados por la revolución, es como generando además una especie de atadura. Es decir, que porque yo nací en el 74, entonces yo soy una persona formada por la revolución. A mí ninguna revolución me formó. A mí me formó en primer lugar mi madre. Me formó en segundo lugar las enseñanzas de mi abuelo en el campo. Y luego me enseñó todas las penurias, toda la tristeza y toda la mentira que conocí a lo largo de mi vida, viviendo la vida de otros, viviendo la prisión de mi padre, viviendo la pesquería ilegal de las tortugas marinas, viviendo la pesquería legal del régimen, en la doble moral, viviendo todo ese escenario, incluso en la universidad, viviendo un escenario en que mis profesores apenas básicamente podían hablar de política porque tenían miedo. Y no solo era que tenían miedo, era que además su poca vida, su poca escasa de vida, dependía de aquellas prebendas como salir al extranjero a impartir un curso o hacer una maestría, un doctorado en el caso de los más jóvenes, y que cualquier tipo de libertad de expresión podía de alguna manera coartar esa posibilidad de escape, esa posibilidad de vida, esa posibilidad de mejorar las condiciones supuestamente dentro de esa revolución que hizo la familia Castro. Luego dice, y defensores de sus valores. ¿De los valores de quién? ¿De la revolución
o de los valores individuales. Yo pienso que los valores son inherentes al ser humano. Es decir, los animales no tienen valores. El único animal que tiene un valor desde el punto de vista no monetario, desde ese punto de vista espiritual, es el hombre, es el Homo sapiens, supuestamente. Por tanto, decir que una revolución tiene valores es una cosa anacrónica. Una revolución no tiene valores. Una revolución tiene una ideología. Una revolución tiene mecanismos para imponerse, para acabar con un sistema e imponerse ellos sobre los demás, para coartar libertades o para generar libertades. Pero eso es lo que es una revolución. Una revolución no tiene ningún valor. Los valores como tal son en los individuos, esos valores que nos hacen ser amigos unos de otros más allá de la familia, justamente por cómo somos, por nuestras cualidades como seres humanos, independientemente de un movimiento violento, de un movimiento además que coartó todas las libertades de los cubanos desde el primer momento en que se dio a conocer como un proceso triunfante. Y por supuesto desde antes, pero no vamos a extendernos a ese periodo. Vamos a seguir con esta carta donde estos supuestos intelectuales, imagínense que están asumiendo su condición de siervo, de bufones de esa pseudocorte, porque se entregan en derechos y en deberes por haber estado formado por una revolución y ser defensores de sus valores. Yo les diría a estos intelectuales que en realidad de lo que deberían ser defensores es de los valores humanos, de los derechos de los seres humanos, y que deberían de sentir todos una gran vergüenza cuando miran a su alrededor y sus hijos, ellos los han ubicado en el extranjero, mientras que los hijos de los vecinos menos involucrados dentro del proceso revolucionario, por las razones que sean, emigraron por balsa o murieron en el camino o transitaron por la selva del Darién y cuyos cadáveres todavía algunos de ellos ni se han encontrado ni se saben dónde están. De eso se deberían de preocupar estos intelectuales, de qué tipo de valores lograron formar ellos como familias en sus hijos, que prefieren vivir fuera de Cuba, que prefieren escapar de Cuba antes de permanecer en esa supuesta revolución a la cual ellos están defendiendo.